Hemos llegado al último patrón de arquitectura que vamos a estar discutiendo en el curso y se llama arquitecturas basadas en servicios o SBA. Esto es diferente a arquitecturas orientadas a servicios, que fue una arquitectura que revisamos unas lecciones atrás. Entonces, en esta arquitectura vamos a notar varias similitudes con microservicios, porque justamente lo que tratan de hacer es tomar algunos de los elementos más importantes de esa arquitectura. Y aquí en el diagrama ya lo empiezas a notar. Lo primero que vas a ver es que a nivel del backend vamos a separarlo en varios servicios como tal, y una diferencia muy importante es que vamos a tener una sola base de datos, como puedes ver aquí. Entonces, esto ya no va a ser como microservicios, donde lo que hacíamos era que cada servicio tenía que tener su propio almacenamiento. Aquí lo vamos a compartir. Y aparte de eso, la interfaz gráfica puede interactuar directamente con cada servicio, aunque es perfectamente válido tener una variante donde haya una capa de API que sea la que haga ese puente entre la interfaz y los servicios. ¿Qué características vamos a ver aquí? Pues primero que todos los servicios son grandes. Entonces, de nuevo, si recordamos un poquito lo que hablamos en microservicios, decíamos que en un extremo podríamos tener nanoservicios y en otro extremo podríamos tener macroservicios o módulos de aplicación. Con arquitecturas basadas en servicios estamos más del lado de esos macroservicios, es decir, servicios grandes, y vamos a tener relativamente pocos. Ahorita vamos a ver cuál puede ser un buen número de esos servicios. Cada servicio se sigue desplegando de forma independiente como en microservicios. Vamos a tener una sola base de datos, como ya te había mostrado en la gráfica anterior. Los servicios se separan a partir del dominio. Entonces, ese va a ser el criterio fundamental para decidir qué servicios vamos a crear. Funciona bien de 4 a 12 servicios. Ese es un buen tamaño para definir esta arquitectura. Si tienen menos de 4 servicios, a lo mejor de pronto no valga la pena y puede ser que con una aplicación monolítica sea suficiente. Y si te vas arriba de 12, posiblemente ya vas a tener que emplear más características de microservicios porque tienes un número mucho más alto. Y aparte de eso, vamos a tener un código común compartido que vamos a compartirlo. Puede ser con librerías, puede ser con un repositorio centralizado, puede ser utilizando un jar, una ALL, si estás en ambientes.net. Entonces, es válido que haya código compartido y vamos a buscar formas de compartirlo eficientemente entre los servicios. ¿Qué ventaja nos da esta arquitectura? Pues primero, hay una menor comunicación entre servicios, y eso ocurre porque vamos a tener pocos servicios. En una arquitectura full microservicios, lo normal es que haya muchos servicios pequeños, y eso puede elevar la cantidad de comunicación, porque si un servicio o microservicio tiene unos datos muy puntuales, tiene una lógica de negocio muy puntual, ahí van a faltar muchísimas cosas para las cuales va a tener que invocar otros servicios y poder completar las operaciones. Aquí, como cada servicio es más grande, es muy factible que dentro del código o dentro de la estructura del servicio, allí estén los elementos que se necesitan y se llaman directamente sin tener que invocar otros servicios y utilizar la red. Por otro lado, hay mejor o menor complejidad, básicamente porque hay menos servicios. Entre más servicios tengas, vas a tener mayor complejidad por la comunicación, por el particionamiento de los servicios, por el tema de las bases de datos también, porque la idea es que cada microservicio tenga sus propias bases de datos. Entonces aquí hay menor complejidad. Aparte de eso, pues es lo mejor de los dos mundos. Entonces trata de rescatar buenos elementos de los microservicios, como el tema del despliegue independiente, principalmente el tema de la separación, y tomamos buenos elementos del lado de las arquitecturas o de las aplicaciones monolíticas, porque no tenemos que estar lidiando con múltiples bases de datos y porque tenemos servicios mucho más grandes que aprovechan los beneficios de tener todo ahí y no tenerlo distribuido. ¿Qué desventajas tiene esta arquitectura? Primero, el acoplamiento con las entidades y la base de datos. Eso es algo aquí que va a ocurrir necesariamente debido a que tenemos una base de datos centralizada. Entonces hay un mayor acoplamiento ahí. No escala tan bien como microservicios, y ese es un punto muy importante que de alguna forma ya hemos mencionado cuando hablamos de microservicios, y es que los servicios son mucho más grandes. Entonces no es tan fácil escalarlos, sobre todo porque son servicios más pesados, que van a requerir mayores recursos y que va a tomar más tiempo inicializarlo. Entonces, esas son algunas de las desventajas, y obviamente el hecho de que tengamos una sola base de datos de alguna forma también nos hace más difícil escalar, porque la base de datos es una sola. En microservicios, como tenemos bases de datos independientes, pues cada base de datos podría comportarse de forma diferente y tiene un menor volumen de datos. Entonces, eso abre las puertas a posibles optimizaciones en cuanto a escalabilidad. Aquí sería más difícil. Atributos de calidad en esta arquitectura, la comparación que tanto nos gusta hacer. Primero que todo, agilidad, le vamos a dar un punto
medio. Digamos que el hecho de que tome varias características de las aplicaciones monolíticas le resta un poco de agilidad y puede complicar un poco más llevar los cambios. Entonces estamos aquí en un punto medio porque no somos totalmente monolíticos ni somos totalmente microservicios. El despliegue, la facilidad también, esta la vamos a tener bien, básicamente porque cada servicio es independiente, entonces yo puedo desplegar cada uno de manera individual sin ningún problema. La escalabilidad también le vamos a dar un punto medio, justamente por el tema de que los servicios son más grandes y es más costoso y puede tomar más tiempo escalarlos y crear réplicas. En cuanto a simplicidad, le vamos a dar también un punto medio, porque básicamente aquí estamos teniendo aplicaciones monolíticas que a su vez tienen un comportamiento distribuido. Entonces es como ese punto intermedio donde igual puede que haya cierta comunicación entre los servicios y ya ahí la complejidad aumenta. Entonces ahí perdemos un poco de simplicidad, pero está bien en un punto medio. Extensibilidad se facilita mucho con esta arquitectura, justamente el hecho de que tengamos los servicios, podemos extenderlos cada uno fácilmente, aunque depende también mucho de cómo se implemente individualmente cada servicio. Recuerda que los patrones de arquitectura los podemos mezclar. Entonces, si en algún servicio en particular necesitamos extensibilidad, pues ahí podríamos aplicar, por ejemplo, una arquitectura microkernel, pero podríamos aplicar esa arquitectura microkernel solamente a uno de los servicios. Por otro lado, es una arquitectura factible económicamente, porque no es la misma complejidad de los microservicios y porque no se necesita una robustez tan fuerte. Entonces, factible, consideramos que es factible, que es asequible en cuanto a tiempo y en cuanto a recursos. Rendimiento también le vamos a dar un punto medio. Podría ser mejor, pero también va a depender mucho de cómo estén organizadas cada una de los servicios individuales. Elasticidad, aquí elasticidad y escalabilidad va muy de la mano, por si lo has notado, y con elasticidad pasa lo mismo que con la escalabilidad. Como son servicios mucho más robustos y mucho más grandes, va a ser un poco más costoso y un poco más lento poder hacer que el servicio o los servicios se estiren. Y la disponibilidad también le vamos a dar un punto medio porque aquí hay más puntos de fallo. Como son pocos servicios, que uno de los servicios se caiga no tumba el sistema por completo, pero sí afecta significativamente. Distinto a que si en microservicio tienes 30 y se cayó solamente uno de los microservicios, pues no impacta tanto. Pero aquí sí se va a sentir mucho más. Entonces, es ese punto medio donde no se cae el sistema por completo, pero sí va a haber una afectación importante porque uno de los servicios no va a estar funcionando. Entonces, mira que esta es una arquitectura que es muy buena en varios puntos medios. Entonces, es una arquitectura que de alguna forma trata de tomar varias ideas, trata de tomar varios conceptos y eso le da como un punto medio, una buena funcionalidad en varios aspectos, Entonces, eso es lo que ocurre un poco con esta arquitectura.